El Congreso despachó la primera gran ley de la reforma educacional recientemente. Eso trae muchos beneficios en torno a esta necesidad que el gobierno ha verificado y ha puesto en valor ante la opinión pública. ¿De qué se trata esta importante iniciativa que cambiaría el eje educacional para el país? Con el Ceremi del ramo lo abordaremos, Rigoberto Espinosa. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias por estar junto a nosotros en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule, y por cierto también a nuestro invitado, Ceremi Rigoberto Espinosa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me imagino que contento, Ceremi, ya que durante los últimos días el Congreso ya aprobó en tercer trámite esta gran ley de la reforma educacional. Sí, bueno, muy contento. Esta semana ha sido muy buena para el Ministerio de Educación, pero no solo para el Ministerio de Educación, para el país en general. Es decir, ¿en qué sentido? En que los principales proyectos de la reforma educacional, como el proyecto de inclusión, donde se pone fin al lucro, al copago y a selección, por fin es aprobado por ambas cámaras y hoy día ya pasa a trámite Tribunal Constitucional y esperamos que sea ley de la República lo más pronto y la Presidenta ya el 21 de mayo pueda anunciarlo como ley de la República. Pero no solamente estamos contentos por ese proyecto de ley. Recuerden que hay otros proyectos en sí, son casi 7 proyectos, pero los más emblemáticos, aparte del fin al lucro, el copago de selección, está el proyecto de la nueva estructura de la educación parvularia. Todos han escuchado hablar de que en este gobierno nuevamente la presidenta Bachelet nos ha puesto una meta, aumento de cobertura, más salas cunas, más jardines infantiles, pero la idea no solamente es aumentar la cobertura, es cómo poder estructurar la educación de 0 a 6 años de una forma distinta. Y para eso es necesario crear la Subsecretaría de Educación Parvularia, crear una intendencia dentro de la superintendencia que solo supervise lo que es educación parvularia. Hoy día tenemos a la JUNJI. JUNJI hace 3 actividades. JUNJI imparte el servicio de educación con sus jardines infantiles, al igual que integra. JUNJI es el organismo técnico y JUNJI es el organismo que fiscaliza. Por lo tanto, eso va a cambiar. La Subsecretaría de Educación Parvularia va a ser lo que va a dar los lineamientos generales y la parte técnica, y la intendencia dentro de la Superintendencia de Educación va a ser la que va a fiscalizar los jardines infantiles y las salas cunas. Ese proyecto, que es tan importante, ¿por qué es tan importante? Porque la educación más importante está en el primer ciclo de la vida del ser humano, de 0 a 6 años. Es ahí donde tenemos que atacar las desigualdades, es ahí donde tenemos que tener una educación de calidad. Esta reforma va desde la educación de la primera infancia hasta la universidad. Y ese proyecto de ley acaba de salir despachado también este miércoles del Congreso. ¿Cuáles son los principales problemas que ha detectado el gobierno que lo ha incitado a desarrollar una reforma educacional y que obviamente la educación chilena no ha sido capaz de satisfacer, con graves problemas tanto en la estructura como en la forma y en el desarrollo de los contenidos en el aula? Bueno, la reforma educacional hoy día es muy necesaria. Yo creo que no es un sentir del gobierno de turno, es un sentir de la ciudadanía, y la ciudadanía lo manifestó. Y cuando hablo de ciudadanía, liderada por los estudiantes universitarios y secundarios, que desde el 2006 hasta esta parte se han manifestado en forma pacífica en las calles. Y no solamente los estudiantes, los profesores, las comunidades educativas, el público en general se da cuenta que, si bien es cierto, Chile ha crecido, Chile es más moderno, existen más posibilidades y mayor cobertura en la educación. Hoy día tenemos una educación que discrimina y que segrega la sociedad. Y eso nadie lo discute. ¿Y por qué tenemos eso? Porque tenemos un modelo educacional que fue creado más de 30 años atrás basándose en ciertos principios políticos e ideológicos que hoy día la sociedad mayoritariamente no comparte. Hoy día tenemos funcionando un modelo educativo con reglas del juego impuestas no en democracia, sin Congreso, sin elección, sin participación, sin diálogo ciudadano. Por lo tanto, es un modelo que se acomodó a un sector de la sociedad que funcionó en un tiempo y que todos conocemos, donde se traspasa el Estado de ser un Estado docente antes de la década del 80 a un Estado subsidiario, donde la educación se transforma en un bien transable en el mercado, donde aparece todo el mundo privado involucrándose en la educación, pero también como un fin colaborador, pero también con un fin claramente de lucro.
y vemos el desarrollo de las universidades privadas, vemos el desarrollo del mundo particular subvencionado en los colegios de enseñanza media y básica, y hoy día, después de 30 años, nos encontramos con un Chile totalmente distinto, un Chile que está segregado por clase, y esa segregación es fuerte en educación. O sea, tenemos una sociedad donde tenemos niños que son capaces de pagar 400, 500 mil pesos por un colegio particular pagado, otros que pagan 80, otros que pagan 30, otros que pagan 0, y otros que están en la educación pública. Ese no es el Chile que queremos un Chile distinto, y queremos un Chile más inclusivo, y para eso tenemos que cambiar las reglas del juego, y tenemos que hacer que el Estado vuelva a tener su rol importante, y que ese rol importante es ser un Estado docente, y que la educación, que es la máxima herencia que podemos dejar a nuestros jóvenes, sea financiada con fondos públicos. Por eso, para eso tenemos que hacer esta gran reforma estructural, no una reforma sencilla o un simple maquillaje, como se hicieron en muchos años de democracia. ¿Y por qué se hicieron de esa forma? Porque no existían las mayorías en el Congreso que hoy día existen. Hoy día la presidenta Bachelet, en su campaña, planteó esta reforma, pero planteó lo siguiente: no es posible gobernar si no existe un parlamento mayoritario. Y ella pidió un parlamento para gobernar. Y el electorado lo hizo posible, funcionando el binominal. Por lo tanto, las próximas elecciones parlamentarias, sin binominal, que es otro gran cambio, va a ser más representativo el Congreso de lo que la ciudadanía quiere. Por lo tanto, esta reforma educacional es la pieza central del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué es tan central? Porque desde la sala de clase podemos hacer los cambios estructurales, podemos soñar con una sociedad diferente. Y este primer año, 2014, que ya pasó, se presentaron los proyectos de ley que eran los emblemáticos, los que colocan las reglas del juego. Y hoy día, en el año 2015, van a entrar los otros proyectos de ley. O sea, 2014 fue administrador provisional, porque no queremos nuevamente una universidad del mar en Chile, donde los jóvenes queden en el aire y las universidades privadas quiebran y punto, donde el joven se ve solamente del punto de vista oferta y demanda. La idea es poder regular los negocios que de una u otra manera ocupan la educación como una plataforma. Exacto, pero dígame, ¿qué diferencia existe hoy día entre una empresa normal y una universidad pública? Muchas veces la Universidad del Mar quebró y nadie se preocupó del sueño de esos niños y de su familia y de los millones de pesos pagados. Cuando quiebra una industria, hay un síndico de quiebra que resguarda los intereses de los trabajadores y de los acreedores, pero quiebra una universidad y ¿quién responde? Por lo tanto, eso no puede seguir sucediendo en Chile, y puede suceder con un colegio particular subvencionado, que quiebra o el arrendador del establecimiento no se lo arrienda. Por lo tanto, esos niños que tienen un sueño tienen que terminar su proceso educativo. Eso viene a ser regulado hoy día por el administrador provisional, proyecto de ley, que también prontamente va a ser el tercer proyecto de ley aprobado en el Congreso y que va a ser ley de la República. Es decir, aparte de la ley inclusión, ley de educación parvularia, el proyecto del administrador provisional, que son los tres grandes proyectos que entraron en el Congreso en el 2014 y que ya dos de ellos ya salieron del Congreso y van a ser ley de la República en unas semanas más. Bueno, qué duda cabe el grado de importancia de la aprobación en tercer trámite por parte de la Cámara Baja del proyecto de inclusión escolar que termina con el lucro, con el copago y con la selección. Pero me detengo en algunos casos que han llamado poderosamente la atención y que han generado cierta cuota de polémica, protagonizados muchas veces por establecimientos particulares y o particulares subvencionados que mediante una tómbola sortean el ingreso de estudiantes a sus establecimientos. ¿Cómo se puede interpretar esa situación? Bueno, yo creo que el ser humano se acostumbra a algo que por décadas ha funcionado y tiende a darle más valor a la selección que a un sistema aleatorio que es mucho más justo. Hoy día el gobierno ha planteado en el proceso de reforma que no quiere más selección en aquellos establecimientos donde existe inversión pública. Es decir, si el Estado coloca dinero en los colegios públicos y en los colegios particulares subvencionados a través de la subvención escolar, es el Estado el que coloca las reglas del juego. Y hoy día las reglas del juego que coloca el Estado es que los establecimientos particulares subvencionados, que son sociedades educacionales muy similares a sociedades comerciales, estas sociedades pueden retirar ganancias al final del año. Pueden retirar ganancias. Es decir, si sumamos todos los ingresos de un establecimiento vía subvención escolar, promedio, enseñanza básica, imaginémonos, 60.000 pesos por niño. Es decir, cada niño, el Estado coloca 60.000 pesos a ese colegio particular subvencionado. Pero ese colegio cobra 80 a lo mejor. Si sumamos esas dos cantidades,
puede que no se invierta esa sumatoria en el gasto mensual de ese niño y al final del año pueden quedar remanentes. Hoy día la ley le permite al sostenedor y al dueño de ese colegio retirar esos remanentes y gastarlo en lo que él quiera. Pregunta, ¿en un sistema empresarial tiene lógica, pero en educación tiene lógica? Cuando hay inversión pública, o sea, los apoderados saben que su copago, que su plata y que la plata del impuesto de todos los chilenos vía subvención puede hoy día retirarse como remanente y no reinvertir la educación. Pero a propósito de los recursos, Seremi, existe una ley de subvención escolar preferencial que ha sido que viene cuestionada hace ya varios años, debido principalmente a que muchas veces los recursos económicos que han sido inyectados para establecimientos y que van en directa relación con la capacidad de mejorar la enseñanza de niños en condición de alta vulnerabilidad, no terminan siendo cumplidos en su objetivo. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué se va a hacer con la ley de subvención escolar preferencial? ¿Va a tener algún tipo de corrección, dicho sea de paso, considerando las mejoras que pretende establecer la reforma educacional? Exactamente, va a cambiar el sistema. Para redondear la idea, aquí no solo la responsabilidad del buen uso o mal uso de los recursos no solamente afecta a los colegios particulares subvencionados, y tampoco estoy generalizando. Hay colegios particulares subvencionados que no lucran. Es una gran cantidad que no lucran. Hay muchos que ya son corporaciones sin fines de lucro. Y hay sostenedores que tienen cero copago y que imparten una buena educación. Y también hay colegios públicos administrados por los municipios, por los DAEN, que hacen una muy buena gestión e invierten los dineros en lo que lo tienen que invertir. Invierten los dineros CEP para lo que está destinado, para los alumnos más prioritarios. Invierten los dineros del PIE para proyectos de integración en alumnos que realmente tienen necesidad y se destinan los recursos, pero hay municipios que no lo hacen. Hay municipios que destinan estos recursos para otros fines, porque el objetivo de un municipio está aseo y ornato, seguridad, salud, educación, pero también está el objetivo de quienes dirigen los municipios ser reelectos. Y muchas veces tenemos plantas de funcionarios en los DAEN y en las escuelas que está sobredimensionada y que no tiene relación con la matrícula. Es decir, tenemos matrículas de las escuelas públicas que van a la baja y tenemos planteles de funcionarios que se mantienen o van a la alza. La reforma podría permitir que los estudiantes puedan preferir la educación pública, que la educación pública pueda ir al alza en cuanto a inscripciones y matrículas y también a resultados. Hacia allá vamos, porque lo que nosotros queremos es que la plata de todos los chilenos que se destina a la educación, tanto particular subvencionada como pública, llegue al alumno en calidad. Cuando se nos dice que esta reforma no habla de calidad, ahí estamos hablando de calidad. El buen uso de los recursos va a traer como consecuencia la calidad de la educación, porque con más recursos podemos pagar más a nuestros profesores y a nuestros asistentes de educación. Con más recursos compramos más implementación. Con más recursos mejoramos los establecimientos. Entonces, al evitar el lucro, fin al lucro en el proyecto de ley, vamos a hacer que los sostenedores particulares subvencionados se transformen de sociedades educacionales a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro y hay plazos para ello. Los sostenedores no van a poder gastarse el dinero en retirar dinero para otra cosa que no sea fin de educación, tienen que reinvertirlo en educación. Pero los colegios particulares subvencionados no tienen ninguna razón ni motivo para amenazar con cerrar, porque ellos van a tener más dinero para funcionar e impartir una mejor educación, porque la subvención normal va a subir. En la medida que suba la subvención y los aportes que hace el Estado, va a ir bajando el copago. Por lo tanto, los colegios que tienen menos copago, con los primeros años de aplicación de esta reforma, proyecto de ley que ya va a estar aprobado en unas semanas más, va a tener cero copago. Las familias de clase media se van a ver favorecidas. En lugar de pagar 10, 15, 20, 30 mil pesos en el colegio de sus hijos, van a pagar cero. Y eso afecta positivamente al bolsillo de la familia, por un lado. Pero por el lado de la educación pública municipal, al desmunicipalizar la educación, nosotros iba a estar el ministerio administrando las escuelas públicas en forma descentralizada, a través del Servicio Nacional de Educación, territorialmente descentralizado. Vamos a hacer que el Ministerio de Educación, ¿cuál es el único objetivo que tiene educación? La educación, a diferencia de los municipios. Por lo tanto, los dineros van a destinarse y va a llegar a los niños, como lo era antes la década del 80. Pero hoy día con toda la tecnología y la modernidad que tenemos. Es decir, con este cambio estructural de terminar con el lucro, terminar con la selección, terminar con el copago, fortalecer la educación pública, que lo estamos haciendo con programas Pintando las Escuelas, más de 70 establecimientos ahora, enero y febrero se van a pintar, 2.000 millones de pesos estamos invirtiendo, todo lo que es inversión pública, mejoramiento de las escuelas, liceos, sello, vamos a invertir una cantidad de recursos tremendo para que los apoderados sientan que sus hijos que están en las escuelas públicas no tienen ninguna diferencia en infraestructura y en calidad educacional interna.
Y eso va a ser un proceso que ya está en marcha. Por lo tanto, el resultado va a ser que la educación pública se va a fortalecer y muchos papás se van a dar cuenta de eso y van a matricular a sus hijos en la educación pública. Pero aquí tenemos que cambiar el modelo, este modelo competitivo, este modelo de competir entre el mundo privado y el mundo municipalizado, lo vamos a eliminar. Aquí tenemos que ir hacia un modelo colaborativo y de trabajo en red. Lo invito, Seremi, a que sigamos conversando de la reforma educacional a la vuelta de la pausa. A nuestra teleaudiencia, gracias por permanecer con nosotros en sintonía de Campus TV. Ya vamos a continuar dialogando junto al Seremi de Educación, Rigoberto Espinosa, sobre esta importante novedad donde el Congreso, particularmente la Cámara Baja, aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de inclusión escolar que elimina el copago, elimina el lucro y también el sistema de selección estudiantil. Reforma educacional, un tema que evidentemente atraviesa la pauta informativa. Ya seguimos dialogando de esto y más en Agenda Reforma.